Nunca imaginé que mi regalo oculto en la boda de mi hija haría que mi esposo perdiera el control. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. La música sonaba suave, las luces brillaban en un tono dorado, y yo sonreía, disimulando el nudo en mi estómago. Mi hija, radiante en su vestido blanco, danzaba como una niña en un sueño. Todos estaban felices excepto yo. En mi bolso, escondido, estaba el regalo que planeé darles esa noche. Un pequeño objeto que nunca pensé que cambiaría la atmósfera. Mis manos temblaban al tocarlo, sintiendo ese frío metal entre los dedos. Era un secreto oculto, la verdad que llevé por años, y que había decidido sacar a la luz en el momento más solemne de sus vidas. Pero no podía quedármelo más tiempo. Había llegado el momento. Vi a mi esposo, Miguel, al otro lado de la pista. Su risa resonaba con fuerza, pero había algo en sus ojos que me inquietaba. Miraba a nuestra hija con una mezcla de amor y un profundo desasosiego, como si en su mente revolotearan sombras. Y ese era el día en que todo cambió. Cuando llegué el momento de entregar el regalo, el ambiente se tornó denso. La música se apagó en el instante en que saqué el pequeño objeto brillante. Sentí un murmullo recorrer la sala. Susurros de sorpresa, ojos abiertos de par en par. ¿Qué es eso?, preguntó alguien. La mirada de Miguel se tornó fría, casi helada. Su sonrisa desapareció como un espejismo. La tensión creció. Mis manos temblaban más intensamente ahora. El silencio se volvió un abismo entre nosotros. La reacción de mi esposo fue instantánea. Se levantó de su silla, sus ojos ardían en llamas. No. No puedes hacer esto, exclamó, su voz retumbando en mis entrañas. Era un grito de terror, y el horror se apoderó de mí al ver su rostro transformarse en un volcán en erupción. La sala contuvo la respiración. Todos los invitados miraban con incertidumbre. ¿Qué acababa de desatar? Mi corazón latía desbocado. ¿Era este el final del momento perfecto? ¿O apenas estaba comenzando una tormenta que nunca imaginé? Las lágrimas brotaron de mis ojos, el miedo se apoderó de mi pecho. Es solo un regalo, murmuré, pero las palabras se desvanecieron en el aire, impotentes. El pánico comenzó a extenderse entre la multitud, y yo sabía que el secreto que guardé tanto tiempo no sería un mero regalo después de todo. A medida que la tensión crecía, se compartieron miradas de confusión y horror. La música se detuvo y el murmullo se hizo más fuerte, como un mar agitado. Y en ese instante, mientras un grito de Miguel resonaba en mis oídos, comprendí que ya nada volvería a ser igual. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desconectado sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querrás perderte ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. El caos se desató en cuestión de segundos. Los murmullos se convirtieron en gritos de incredulidad. A medida que el pánico se esparcía como un viento helado, el brillo del objeto en mi mano parecía hacerse más intenso, como si reclamara la atención que nunca debió tener. En un intento desesperado por borrar el horror que había desatado, miré a nuestra hija, la novia que ahora parecía un reflejo difuso de la felicidad que había imaginado para ella. Miguel, aún en pie, se movió hacia mí con pasos pesados. Sus ojos estaban llenos de furia y dolor, pero también de una desgarradora tristeza. Era como si cada palabra que resonaba en la sala se disparara como un eco en su alma, y su vulnerabilidad se hiciera evidente en un instante. Dáselo, gritó con un tono que me hizo temblar. Su propia voz resonaba con desesperación, una súplica que me atravesó el corazón y me heló la sangre. Miguel, no puedes hacer esto aquí, le respondí, en un tono que buscó apaciguar no solo su furia, sino también mi propio caos interno. Pero él ya no me escuchaba. Estaba atrapado en un remolino de emoción cruda, el rostro de nuestra hija, ya pálido, se tornó blanco como el vestido que llevaba. Sus ojos, grandes y confundidos, se movían entre su padre y yo, buscando entender cuál era la tormenta que se había desatado en su día de bodas. ¿Qué está pasando?, preguntó con voz temblorosa, su fragilidad era casi palpable.
Es solo un regalo para ustedes. Mi voz se quebró, las palabras se ahogaron en un mar de sentimientos reprimidos. No sabía cómo explicarle, cómo hacerle comprender que este regalo que sostenía entre mis manos no era solo un simple objeto. Era la superficie de un océano de secretos, de una verdad que había permanecido oculta durante años. Miguel se acercó un paso más, sus manos estaban apretadas a los lados de su cuerpo, como si contuvieran un torrente de palabras no dichas. No le des eso. No estás preparada para las consecuencias. Su voz tiñó el aire con la electricidad de su enfado y su preocupación. No entiendes que esto podría destruir todo. Las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos. Sentí que se me escurría la esencia de un día que prometía ser perfecto, convertido en un campo de batalla entre nuestra vida familiar y un secreto que creí que era merecedor de la revelación. Necesito que me entiendas, Miguel. A veces la verdad duele, pero es necesario enfrentarlo. No puedo seguir adelante con este peso, como si el universo estuviera alineado de forma extraña. En ese instante nuestra hija se acercó, tomándome de la mano, un gesto que irradiaba fortaleza. «Mamá, ¿de qué se trata?» «Estoy escuchando», me dijo con una voz que sonaba segura, pero no podía ignorar el leve temblor que traía su pregunta. Esa mirada de determinación en su rostro despertó algo en mí, un destello de verdad y amor que me pregunté si aún existía entre nosotros. Pero el momento fue breve, como una burbuja a punto de estallar. Miguel lanzó un vistazo furtivo a la multitud que los rodeaba, y en ese mismo instante comprendí que el hilo de su reacción estaba tejido no solo mi historia, sino también la suya, la de nuestra hija, y el futuro que habíamos tratado de construir. «Mamá, ¿qué es ese regalo?» Su voz se convirtió en un testimonio de su confianza y vulnerabilidad. «Es algo que debas saber». Ahí, en medio del eco de una celebración que había sido transformada en una tempestad de emociones, su pregunta se convirtió en una espada de doble filo. Una parte de mí quería gritar que no quería arrastrarla a este océano tormentoso, pero otra parte sabía que este era el momento. El momento de desenmascarar la verdad. Las luces centelleantes de la sala se desdibujaron a mi alrededor, mientras mi corazón permanecía en un tamborileo frenético. Mi mundo se desmoronaba y sin embargo quizás un atisbo de esperanza entre las sombras estaba gestándose. Pero antes de desentrañar el secreto, un estruendo inesperado me sacó de mi trance. Miguel se había acercado a mí de nuevo, y vi en sus ojos algo que nunca había esperado, no solo miedo, sino también un atisbo de dolor que lo atravesaba, como si se deseara perder en cada palabra no pronunciada. «Vas a arruinarlo todo». «No estoy listo», decía mientras se iba alejando de mí. Mientras se retiraba, llevándose consigo no solo su parte, sino un pedazo de mi corazón. Su voz se perdía en el murmullo de la multitud y su espalda encorvada me llenó de una tristeza profunda, y cuando pensé que el horror no podría intensificarse más, algo escalofriante sucedió. Un sonido agudo resonó más allá de la sala, un grito que heló la sangre de todos en la habitación y que cambiaría el rumbo de esta historia de una vez por todas. Era un grito de angustia, un eco de la verdad que estaba por revelarse y pronto. No solo mi matrimonio estaría en juego, sino también la seguridad de aquellos que amaba. La atmósfera en la sala se volvió densa, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado por la confusión y el dolor. El grito provenía de una esquina, y al girar la cabeza, vi a Ana, la hermana de Miguel. Su rostro estaba desencajado, y en sus manos sostenía un teléfono móvil. La pantalla resplandecía con una noticia devastadora. «Es el abuelo», exclamó, la voz quebrada entre sus sollozos. «Ha tenido un accidente». Un sudor frío recorrió mi espalda. El abuelo había sido una figura central en nuestras vidas, el faro que guiaba a nuestra familia a través de todos los tempestuosos momentos. Sin embargo, el estruendo de la revelación hizo que el eco del caos se amplificara dentro de mí. Era como si todos los problemas, secretos y verdades no dichas se entrelazaran en ese instante, creando un torbellino de emociones que amenazaba con tragarnos a todos. Miguel, al oír el grito, se detuvo en seco. Su cuerpo se encorvó momentáneamente como si el peso de la noticia lo hubiera golpeado con toda su fuerza. Me atreví a acercarme un paso, pero el miedo en su mirada sugirió que cualquier contacto podría hacer que todo se desmoronara aún más. «Mamá, tenemos que ir al hospital», dijo Marta, nuestra hija, su voz aún temblando por la incertidumbre. Su mirada buscó la aprobación de ambos, de mí y de Miguel. Ahí estaba otra vez, ese hilo del que dependía la unidad de nuestra familia. Pero esta vez el hilo era mucho más frágil. «¿Estás bien?», le pregunté a Miguel, tratando de aferrarme a ese destello de compasión que había creído perdida.
Sin embargo, su rostro reflejaba un tumulto de sentimientos, la preocupación por su padre, la rabia hacia mí por revelar el regalo y, sobre todo, un abismo de dolor por la posibilidad de perderlo todo, incluso lo que aún existía entre nosotros. No estoy bien, murmuró, su voz apenas audible. Pero no podemos dejar que esto nos separe. Necesitamos estar juntos, por abuelo. Era un susurro que resonó más allá de su miedo, una invitación a unirnos en medio de la tormenta. Tomé la mano de Marta y, sin pensarlo, la de Miguel también. Esa conexión era un recordatorio de que, aunque el pasado nos había marcado, todavía había amor. El horror y la verdad estallaban como fuegos artificiales a nuestro alrededor, pero había algo que podía haber sobrevivido a esa explosión: nuestra familia. Mientras nos dirigíamos hacia la salida, el murmullo de los invitados se tornó en un coro de especulaciones y aullidos. Sentí que una nube de ojos curiosos se posaba sobre nosotros, pero ya no importaba. Lo único que podía pensar era en el abuelo y en la vida que aún teníamos por delante. Tenía que ser lo suficientemente fuerte para enfrentar lo que fuera que nos esperara allí, porque ahora no se trataba solo de secretos y revelaciones, sino de salvaguardar lo que realmente importaba. Al llegar a la puerta, antes de salir, me volví una última vez hacia la sala. La luz era intensa, los rostros se difuminaban en una mezcla de emociones, pero lo que más vi fue a Miguel inclinado hacia adelante, su expresión una lucha interna entre rendirse y luchar. Y un rayo de esperanza se asomó entre las sombras de su mirada. Tal vez esto no era el final, sino un nuevo comienzo. Cuando llegamos al hospital, todas mis inseguridades y temores se agruparon en un solo grito en mi interior. El vestíbulo estaba abarrotado, un estado de ansiedad palpable inundaba el aire. La incertidumbre lo ahogaba, pero entonces, justo cuando creí que no soportaría más, una voz familiar resonó en la distancia. Era el doctor, quien emergía de un pasillo con una expresión seria. Sus ojos chocaron con los nuestros. Lo siento mucho, pero hay algo que necesitan saber. La declaración nos detuvo en seco, congelando el tiempo y el espacio a nuestro alrededor, y en ese mismo instante supe que lo que estaba a punto de revelarse podría cambiar todo en nuestras vidas. El doctor se acercó con cautela, su mirada pesando más que las palabras que estaba a punto de pronunciar. El abuelo ha sufrido un accidente cerebrovascular. Hemos estabilizado su condición, pero la situación es crítica. Necesitamos que se preparen para lo peor. Cada palabra le cayó al corazón como un ladrillo, aplastando la frágil esperanza que habíamos estado aferrando a medida que cruzábamos el umbral del hospital. El silencio que se creó a nuestro alrededor era aterrador, solo interrumpido por el sonido apagado de las máquinas y el murmullo lejano de las conversaciones de otros en el vestíbulo. Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas nuevamente y su pequeño cuerpo tembló al absorber la gravedad de la noticia. Marta, en un intento por ser valiente, se apretó la mano con fuerza, pero yo vi cómo sus labios temblaban. Y Miguel se quedó quieto, cada partícula de su ser como si estuviera atrapada en un estado de suspensión, incapaz de procesar el dolor que se cernía sobre nosotros. ¿Qué significa eso?, logró preguntar Miguel, su voz fuera de control. ¿Cuánto tiempo tenemos? La incertidumbre rugía entre él y yo como un mar en tempestad. Es difícil de decir, dijo el doctor, compasivo pero directo. Lo mejor que pueden hacer es estar ahí para él, y prepararse para cualquier eventualidad. De repente, sentí que todo giraba a mi alrededor y mis pensamientos se encadenaban a recuerdos de momentos compartidos con mi suegro, su risa resonando en las reuniones familiares, sus historias llenas de vida que siempre conseguían mantener a todos cautivados. Como siempre sabía dar el mejor consejo, incluso en los días más oscuros. Esa misma figura, esa misma persona, ahora se encontraba en estado crítico, y no sabíamos si volvería a abrir los ojos. No. Esto no puede estar pasando, gritó Ana, rompiendo en llanto. Procedió a atacar el teléfono, buscando respuestas, aferrándose a la esperanza de que la compañía médicos pudiera desmentir lo que acabábamos de escuchar. Pero el eco de su desesperación resonaba en el aire, y me vino a la mente el regalo que le había pedido a Miguel y que, por fin, había sido entregado esa noche. Mi corazón pesaba en mi pecho, pero sentí que debía mantenerme firme. Debemos entrar a verlo, dije, intentando mostrar voluntad a pesar de mi propia tormenta interna. Miguel pareció vacilar al principio, pero finalmente asintió, y juntos, con Ana y Marta, nos dirigimos a la sala de cuidados intensivos. El camino se sentía eterno. La familiaridad de los pasillos del hospital se había vuelto extraña, como si cada paso nos acercara más a un destino temido. El sonido de las puertas abriéndose y cerrándose se convertía en una sinfonía de dolor y ansiedad, marcando el tiempo que parecía detenido. Al llegar a la puerta de la sala, nos detuvimos.
Frente a nosotros, la figura de mi suegro yacía en una cama, rodeado de luces brillantes y máquinas que emitían pitidos monótonos. No pude evitar que una oleada de tristeza me inundara al verlo así, el hombre fuerte y lleno de vida reducido a una sombra en medio de tubos y monitores. Abuelo, murmuró Marta, mientras Miguel se acercaba con una mezcla de emociones que aplastaría cualquier deseo de discutir. Tomé su mano, sabe que ambos necesitábamos compartir ese dolor. En aquel momento, aislados del resto del mundo, sentí la urgencia de desahogar mis pensamientos, mis miedos. Miguel, lo siento por lo del regalo. Nunca pensé que todo esto pasaría, empezaron a brotar las palabras. Él me miró y en su expresión leí la turbulencia que aún lo encerraba. Eran las cosas que no habíamos hablado, las que nos mantenían distantes y confundidos, pero en la bruma emocional de ese instante, decidió hacer una pausa. Sí, pero eso no importa ahora, dijo con un tono pesado. Lo único que cuenta es que estamos aquí juntos para él. Y aunque su voz estaba llena de determinación, sentí el latido de su incertidumbre profundizarse. Justo cuando todos comenzamos a acercarnos a la cama, hubo un cambio en la máquina que monitorizaba el ritmo cardíaco. El sonido se volvió inquietante y un grupo de enfermeras apareció casi de la nada, llevando consigo una urgencia que nos heló a todos. Mi corazón latía desbocado. ¿Qué está pasando?, grité sintiendo el terror manifestarse en mi pecho. Miguel, en medio del caos, tomó mi brazo y me miró fijamente. Sus ojos estaban llenos de algo que nunca había visto antes, una mezcla de miedo y desesperanza. Vamos a salir de aquí, susurró, y su voz era un hilo de esperanza, aunque su expresión sugiriera lo contrario. Pero antes de que pudiera reaccionar, la enfermera se volvió hacia nosotros, y el perro apremiante de un salgan, por favor, me hizo sentir desgarrada. Mientras salíamos del cuarto, un grito se alzaba en el aire. No, no puedes dejarlo solo. La desesperación de Ana era palpable. La puerta se cerró tras nosotros, frustrando cualquier chance de acercarnos a él. Eso cambió todo en un instante. En medio de la confusión, la revelación que había mantenido oculta durante tanto tiempo comenzó a danzar en mi mente, entrelazándose con el dolor y la ansiedad. Había un regalo que dar, una verdad que revelaría, y quizás esa verdad fuera la clave para sanar todo lo que estaba roto, pero ¿sería el momento adecuado? La pregunta se hacía más fuerte mientras el eco de nuestro abuelo se desvanecía detrás de la puerta. El aire en el pasillo del hospital se tornó denso, opresivo. Cada uno de nosotros permanecía inmóvil como si nos hubieran congelado en el tiempo, atrapados entre el dolor y la incertidumbre. Ana se aferraba al teléfono, incapaz de dejar de mirar la pantalla, como si una notificación milagrosa pudiera cambiar la situación. Marta, con los ojos redondeados por las lágrimas, tenía las manos entrelazadas, un intento de encontrar consuelo en un gesto tan simple. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Miguel, su voz entrecortada. En sus ojos el reflejo del miedo comenzaba a transformarse en rabia. La impotencia se manifestaba en cada palabra, como si su cuerpo luchara por quitarse de encima una carga casi insoportable. No podemos dejarlo así, debemos hacer algo. ¿Y qué más podemos hacer?, le respondí, tratando de calmar la tormenta que amenazaba arrastrarnos. No somos médicos, no podemos cambiar lo que pasó. Ni siquiera yo creía en mis propias palabras. Estaba claro que las emociones estaban a flor de piel y necesitábamos encontrar un foco en medio del caos. Ana miró hacia el suelo, la tristeza pesaba en sus hombros. Podemos rezar, dijo con un hilo de voz, casi con desasosiego. Era una idea simple, pero en aquel momento no sabía si había un Dios escuchando nuestro clamor. Miguel apretó los puños. Ya no hay tiempo para rezos, necesitamos respuestas, planear algo, hacer que nos escuchen. Sus frustraciones eran la voz de todos, el tiempo corría en nuestra contra y no sabíamos cómo enfrentar esta dura realidad. Finalmente, decidimos alejarnos del bullicio e ir hacia un rincón apartado del pasillo. La sala de espera estaba casi vacía, lo que creó un espacio propicio para que el lamento de Ana se transformara en el llanto más crudo. No pude evitar acercarme y rodearla con mis brazos, buscando consolarla mientras las lágrimas resbalaban por su rostro. Una voz familiar interrumpió el ocaso de nuestros pensamientos. Era Clara, la hermana de Miguel, que llegó corriendo con su cabello desarreglado y una mirada entre la preocupación y la desesperación. ¿Qué está pasando? ¿Alguien me puede decir qué ha dicho el médico? La presión aumentó. No teníamos respuestas, solo preguntas. Él no está bien, me atreví a decir, sintiendo el nudo formarse en mi garganta.
Lo están estabilizando, pero la situación es crítica. El rostro de Clara se tornó pálido, y sencillamente se sentó en el suelo, como si la noticia la hubiera derrumbado. No, no puede ser. Él no puede dejarnos. No ahora. Su voz se hizo eco de la agonía que todos llevábamos dentro, y fue entonces cuando comprendí que no éramos solo una familia, éramos una red de emociones desgastadas, arremolinadas y sin respuesta. Miguel se puso de pie y mirándonos a todos, imperfectos y vulnerables, dijo con voz firme: Vamos a hacer algo que él pueda escuchar. Los que amamos tenemos la responsabilidad de ser su fuerza, de traerlo de regreso. No se va a ir sin que lo intentemos. ¿Qué tienes en mente?, pregunté, sintiendo que esa chispa de determinación traía consigo un rayo de esperanza. Nos miramos unos a otros, una corriente eléctrica de apoyo y cariño comenzó a crearse entre nosotros. Juntos comenzamos a hablar sobre la tradición familiar de contar historias, de cómo mi suegro siempre había estado presente en cada uno de esos momentos, aun en los más oscuros. Debemos hacer que él sienta nuestra fuerza. Vamos a compartir cada recuerdo, cada risa, cada lágrima. Necesita saber que no está solo en esto, que aún estamos con él, sugirió Marta, intentando mantener el vestido de su rostro resplandeciente de optimismo. Y así, decidimos que cuando tuviéramos la oportunidad de volver a verlo, nos reuniríamos a su lado, cada uno trayendo un recuerdo especial, un mensaje de amor, y hacia el que dirigiríamos nuestras esperanzas y nuestras oraciones. Puede que su corazón ya no respondiera, pero nuestros lazos lo harían fuerte. Cuando volví a estar junto a Miguel, sentí que el futuro aún estaba presente, que había un camino trazado hacia la luz. En medio de esta oscuridad, fue entonces cuando una enfermera apareció, su rostro serio y profesional. Pueden ir a verlo de nuevo, pero tienen que ser breves, nos dijo, y su tono era el de quien trae buenas y malas noticias al mismo tiempo. En un instante, el aire se volvió electrizante. Volvimos a colocar nuestras manos sobre las otras, en un círculo apretado, como un vínculo contra lo inevitable. Esa era nuestra oportunidad. Entramos de nuevo en la sala, solo para ser recibidos por el sonido agudo del monitor, que había sido suspensivamente calmado, y donde su figura permanecía allí, forzada a pelear por un poco más de tiempo. Pero entonces, mientras nos acercábamos, nuestro abuelo, esa presencia que había iluminado tantas vidas, pareció dar un pequeño movimiento, una reacción a la intromisión de nuestras voces. Esa chispa, aunque tenue, elevó nuestros corazones. Abuelo, estamos aquí. Te necesitamos, dijo Miguel, y en su voz había un profundo ruego. La máquina comenzó a disminuir su ritmo, como si cada uno de nuestros recuerdos, nuestras historias, se amontonaran en el aire, amparándolo dentro de nuestro amor. Pero no había tiempo para perder en desalientos. La máquina emitió un pitido que nos heló la sangre, y en ese momento, una sombra oscura se cernió sobre nosotros. ¿Qué está pasando?, preguntó Clara, mirando el monitor, al borde del colapso. El médico apareció de nuevo, esta vez con una mueca que nunca querría recordar. La incertidumbre ofuscaba mi visión y los gritos empezaron a desgarrar el aire a su alrededor. Este no era el final, o al menos no debía serlo. Pero más allá de ser un momento de pesadumbre, una revelación se tejía entre los susurros de la confusión. ¿Podría mi regalo oculto ser la clave para desatar la fuerza que mi suegro tanto necesitaba? Tenía que averiguarlo, y el precio podría ser el tiempo que aún nos quedaba. Miré a Miguel y me di cuenta de que ambos portábamos el mismo miedo. En ese instante la pregunta más profunda y temida surgió una vez más: ¿había llegado mi hora de mostrarle el camino? El clamor en la sala era ensordecedor, un eco de angustia y desesperación. La figura del médico se erguía como una sombra ominosa en medio del tumulto, su rostro impasible, pero sus ojos mostraban una carga de compasión que no se podía ocultar. Vamos a necesitar un momento de tranquilidad, dijo, su tono firme intentando infiltrar un atisbo de calma en la tormenta emocional que estábamos viviendo. Clara, con los ojos desorbitados, balbuceó palabras que apenas lograban salir de sus labios. No. Tú no puedes hacer esto, él no puede irse. No ahora, no así. Su grito se perdió entre los murmullos de los presentes, entre las miradas de tristeza y la sensación de indefensión que todos compartíamos. Nosotros, sus familiares, nos encontramos sumidos en una marea de sensaciones: la rabia y el miedo de Miguel, la fragilidad y el compromiso de Ana, la desesperación de Clara, la incomprensión de Marta. Poco a poco cada uno de nosotros comenzamos a aferrarnos a la esperanza que habíamos decidido sembrar momentos antes, aún en medio de la tormenta. A medida que nos acercamos un poco más a su cama, la respiración del abuelo era tenue, casi como susurros de aliento por encima del murmullo del monitor que tambaleaba en cada latido.
Me acerqué y acaricié su mano arrugada, la misma mano que solía sostener la mía con firmeza en mis días de niña. Estamos aquí, abuelo, estamos contigo, murmuré, sintiendo cómo las emociones comenzaban a brotar en mí mientras mis ojos se llenaban de lágrimas. Miguel, ¿puedes recordar esa vez que fuimos de pesca?, le pregunté, intentando traer a la superficie un momento de felicidad, de conexión. Aquella tarde cuando atrapaste ese pez enorme y no dejabas de regañarme por no lanzarme a la orilla. Nunca olvidaré lo que dijiste sobre la paciencia. Miguel tomó aire, y a través de la angustia, una pequeña chispa de risa se asomó en su voz. Y tú, siempre buscando la forma más inmediata de salir de la situación, ¿recuerdas cómo te caíste en el agua? Está bien, no me lo recuerdes. Ana se unió con un débil intento de risita. Nunca pude dejar de reírme de ti. Eso siempre fue lo mejor de salir con abuelo. Las historias empezaron a fluir entre nosotros, cada vez más profundas, cada vez más personales. Mientras hablábamos comenzamos a sentir cómo el aire vibraba a nuestro alrededor, como si estábamos tejiendo un manto de recuerdos que se extendía sobre su figura en la cama, un lazo invisible que superaba el tiempo y la enfermedad. Era un recordatorio de su vida y del amor que habíamos compartido. Abuelo, cuando nos enseñaste a montar en bicicleta, comenzaba Clara, sus ojos brillaron con nostalgia, pero antes que pudiera continuar, una enfermera entró apresuradamente interrumpiendo nuestro momento. Lo siento, pero tenemos que pedirles que se retiren por ahora. Las cosas están cambiando. Necesitamos proceder. El tiempo pareció detenerse mientras cada palabra pesaba como si llevase un mar de emociones. No. Déjanos quedarnos. Necesitamos seguir hablando. No entiendo. No podemos abandonarlo así, Miguel gritó, desesperado. Pero la enfermera, aunque compasiva, mantuvo su postura, recordándonos con firmeza que la vida y la muerte bailaban en un hilo tenso. Nos obligaron a salir, y la puerta se cerró ante nuestros rostros aturdidos. En la soledad del pasillo, regresaron los susurros de indiferencia y desesperanza que nos habían acompañado antes. Todos comenzamos a balbucear, sintiendo que un abismo se abría ante nosotros. ¿Y si no vuelve a despertar? Esa pregunta flotó en el aire. Saber que una historia tan rica y llena de amor podía estar a punto de terminar era insoportable. Miraba los rostros de mis seres queridos, cada uno sumido en sus propios buenos recuerdos, pero cada vez más conscientes de la fragilidad de nuestros lazos. En medio de la tristeza surgió una encarnizada determinación en mí. No podemos rendirnos, dije, rompiendo el silencio. Si hay algo que podemos hacer, es asegurarnos de que él sepa cuánto le amamos. Si necesitamos contárselo, haremos una lista con nuestros recuerdos. Vamos a enviarle cada historia, cada momento que tenemos juntos. Esto no se acabará aquí. Miguel, aunque abatido, comenzó a asentir. Sí, sí. Vamos a reunir todos los recuerdos. Atraeremos su espíritu, estamos juntos en esto. Todos empezamos a participar, compartiendo ideas, anécdotas, recuerdos que habíamos creado y que llevábamos en el alma. Las historias comenzaron a trenzarse, formando un tapiz de amor, fuerza y unidad. Como si cada uno de nosotros guardara un fragmento de su ser, de su vida, y cuando la enfermera finalmente salió para reunirnos, en sus ojos había una chispa que dejaba entrever una nueva oportunidad. Quizás él esté escuchando, dijo con una sonrisa llena de esperanza. En ese momento nuestras almas conectaron, y mucho más que historias, llevábamos el amor a su lado. Al salir del hospital, el cielo, antes gris y opaco, comenzó a mostrar colores. Una señal, un cambio en la atmósfera. De repente un rayo de esperanza brotó entre nosotros. Ahora solo quedaba esperar, recordar, contar, y sobre todo, amar. Pero en la penumbra de la noche, mientras nos hacía compañía el silencio, una inquietud me recorrió. ¿Y mi regalo?, me pregunté, la memoria de aquel presente olvidado volviendo para atormentarme. Si mi regalo era realmente la clave de esta historia, ¿qué podía hacer yo a continuación? La incertidumbre de la respuesta me llenó de temores, mientras el aire de la noche comenzaba a llenar el vacío que la ansiedad había dejado en mi ser. Lo justo era permitirle el último poder que le quedaba, un salvoconducto, un rayo de luz en el camino, algo que podía cambiarlo todo, pero ¿cómo? En la tranquilidad que la noche parecía ofrecer, mis pensamientos eran un torbellino. Las luces del hospital parpadeaban débilmente, creando sombras danzantes en las paredes del pasillo mientras recordaba el regalo que había traído conmigo. Había sido un intento de añadir un toque de magia a la celebración, un regalo que significaba mucho para mí y que, en mi mente, podría simbolizar un vínculo eterno con mi abuelo.
Pero ahora me preguntaba si sería suficiente. Mientras tanto, la conversación sobre los recuerdos continuaba resonando en mi mente como un mantra que intentaba calmar mi ansiedad. ¿Acaso un obsequio podría actuar como un puente entre la vida y la muerte? La idea era tan absurda como esperanzadora. Sin embargo, algo dentro de mí sentía que quizás ese simple gesto podría ser el hilo que necesitábamos para unirnos con él de una forma más profunda, más directa. Vamos a contarle sobre este regalo, murmuré en voz baja, apenas consciente de las palabras que salían de mi boca. Clara, que caminaba a mi lado, se volvió hacia mí con una mezcla de curiosidad y tristeza. «¿Qué regalo? Es un colgante que compré para él en la boda de Ana», respondí. No quería mencionar la manera en que ese objeto había estado envuelto en la elección de un futuro que parecía desvanecerse. Es algo simbólico, un recordatorio de unión, de esperanza. Quiero que lo tenga, que lo sienta, aunque no pueda responder. Miguel se acercó frunciendo el ceño. ¿Quién sabe? Tal vez responda. Después de todo, el amor nunca se pierde. ¿Lo tienes contigo? Asentí, mi corazón latiendo con fuerza mientras recordaba la pequeña caja en mi bolso. La idea de compartirlo pronto se extendió entre todos nosotros. Una calidez comenzó a envolver el ambiente, una sensación de pertenencia y unidad que había estado ausente por un rato. Mientras nos dirigíamos de nuevo a la habitación de abuelo, la conversación se intensificó, y cada uno de nosotros sacó lo mejor de sí para recordar buenos momentos, como si estuvieran deteniendo el tiempo. Recuerden el viaje a la montaña, cuando nos perdimos y él llevó a Clara en su espalda hasta el refugio, comenzó Ana, dejando escapar una sonrisa a pesar del dolor. La alegría en sus ojos era contagiosa, y pronto, todos reímos a carcajadas mientras recreábamos ese relato lleno de amor y aventuras, pero mi corazón seguía inquieto, la carga de la incertidumbre pesando en mis hombros. Imaginaba el momento en que le presentaríamos el regalo, ese símbolo de amor en un momento tan frágil. ¿Y si no lo reconoce? ¿Y si no responde a nuestras historias? Las preguntas brotaban sin compasión, atormentando mi mente. Al llegar delante de su habitación, el silencio se hizo abrumador. La enfermera nos miró y en su semblante percibí la profundidad de la tristeza que todos compartíamos. ¿Están listos?, preguntó abriendo la puerta lentamente. Entramos, y el aire parecía irreal. El abuelo yacía allí inmóvil, sus rasgos serenos pero con una fragilidad que cortaba el aliento. La máquina pitaba suavemente, un recordatorio constante de su lucha. Acerquémonos con reverencia, sintiendo que cada paso era una mezcla de esperanza y temor. «Abuelo, mira lo que traemos», dije, sacando el colgante de la bolsa. A medida que las pequeñas luces de la habitación reflejaron la superficie dorada, una extraña sensación de conexión me recorrió. «Este es un símbolo de nuestra unión. Quiero que sientas que estamos contigo siempre, Clara». Miguel y Ana colocaron sus manos sobre el mío, formando un círculo de energía y amor. Comencé a hablarle con una voz suave, siguiendo el hilo de mis pensamientos. «Estamos aquí porque te amamos. Vamos a seguir contando nuestras historias y por favor, quédate con nosotros, abuelo». De repente, un pequeño movimiento de su mano llamó mi atención. La inquietud recorrió mi cuerpo. «¿Lo viste? Lo ha movido», exclamé conteniendo la respiración. Pero lo que ocurrió después fue aún más asombroso. Un ligero susurro salió de sus labios, una palabra que ni siquiera se podía distinguir, pero fue suficiente para que el aliento se me detuviera. La esperanza y la desesperación se unieron en un torrente de emociones. ¿Había respondido? Podía escuchar. El aire se volvió denso y la atmósfera se llenó de un silencio sobrecogedor. Fue en ese momento que vi el cambio en los rostros de cada uno de mis seres queridos, un destello de conexión, un lazo que parecía ir más allá de la vida misma, pero justo cuando pensaba que el momento de luz había llegado, una alarma sonó estruendosamente, sacudiendo nuestro mundo de nuevo. La enfermera irrumpió en la habitación, y el caos se desató. Miradas llenas de pánico se cruzaron entre nosotros mientras intentábamos descifrar la significación de aquella interrupción. El colgante se me escurrió de entre las manos y cayó al suelo. «No, no, no», murmuré, observando cómo el símbolo de nuestra esperanza brillaba impotente en el suelo. La vida y la muerte, la realidad y la posibilidad, colisionaban en un instante, dejándonos una vez más frente a un abismo de incertidumbre. El corazón se me encogió, y mientras la enfermera trataba de apaciguar la situación, supe que este era solo el comienzo de algo que no podía prever. Las emociones estaban en su punto más álgido, y sentía que si no actuábamos pronto, podríamos perdernos en este torbellino de agonía y amor.
todo giraba en torno a ese regalo olvidado, aquel que ahora simbolizaba más que solo el amor de un abuelo. Era el hilo que unía nuestra historia, y quizás sería la clave que necesitábamos para estabilizar nuestras almas frente a la tormenta. Sin embargo, lo que temía era si realmente éramos lo suficientemente fuertes para seguir luchando, y si, en última instancia, podríamos enfrentar la verdad de lo que podría venir. En medio del caos que siguió al sonido de la alarma, la enfermera se movió rápidamente, presionando botones y ajustando máquinas con una concentración serena que contrastaba con nuestro estado de shock. Sentí que los latidos de mi corazón resonaban con la alarma, un recordatorio cruel de la fragilidad de ese momento que tanto deseábamos vivir. ¿Qué está pasando?, preguntó Clara, su voz temblando ligeramente mientras la angustia pintaba su rostro. Ella se agarró del marco de la puerta, como si temiera que la inestabilidad del presente la arrastrara junto a las luces intermitentes. No lo sé, solo espera, respondí, mis palabras saliendo con más desesperación de la que hubiese querido. Mis ojos se mantenían fijos en la cama, en la figura de mi abuelo, cuyo rostro se había transformado de sereno a una expresión de incomodidad. El instante previo a que la alarma sonara había tenido algo mágico, un giro que ahora parecía un capricho cruel del destino. La esperanza se había vuelto a poner en pausa, la enfermera nos pidió que nos apartáramos, y al hacerlo, la distancia me llenó de una sensación de impotencia. No estaba preparado para ver la vida de mi abuelo desvanecerse en un momento de turbulencia. Mientras la enfermera revisaba los monitores y hablaba con otros miembros del personal que habían llegado al instante, no podía evitar recordar la calidez de sus abrazos y sus risas que parecían flotar a través de los años. «¿Y si esto es nuestro último momento con él?», murmuré, dirigiendo mi mirada hacia mis hermanos. Sin embargo, antes de que pudiera recibir una respuesta, la enfermera hizo un gesto a la parte trasera de la cama, un movimiento que nos llenó de inquietud. Ella parecía estar sopesando la gravedad de la situación. Miguel, que había permanecido en silencio hasta ese momento, dio un paso al frente. «Abuelo, escucha. Recuerda el colgante el que traigo aquí», proclamó, sacando su propio regalo, un pequeño cuaderno de notas que el abuelo le había dado en un cumpleaños. «Esos recuerdos son nuestras anclas. Por favor, sigue luchando. Todos estamos aquí por ti». En un acto de valentía, comenzamos a relatar historias de él, recordando risas y alegrías compartidas, tratando de hacerle sentir que no estaba solo. Mientras hablábamos, lo que parecía ser un momento de desesperación se transformaba, aunque levemente, en una celebración de la vida. «Recuerda aquella vez que hiciste la trampa perfecta en el juego de dominó», decía Ana, las lágrimas fluyendo por sus mejillas, pero también una sonrisa que no podía resistir. Sin embargo, la máquina continuaba pitando, y su ritmo frenético iba acompañando nuestras palabras, como si el tiempo estuviera a punto de desbordarse. Entre los gritos de alarma y las palabras llenas de amor, un resplandor oscuro de miedo se adueñaba de mi mente. No sabía si estábamos haciendo algo positivo o simplemente prolongando el sufrimiento que ya lo consumía. De repente, cuando todo parecía un torbellino de emoción y miedo, experimenté algo insólito. Fui consciente de que el colgante, ahora tirado en el suelo, reflejaba las luces parpadeantes de la habitación. En un destello creí ver los ojos del abuelo brillar con un atisbo de reconocimiento. Era un instante fugaz, apenas perceptible, pero la posibilidad me emocionó. «Él nos está escuchando», musité, y con esa creencia, algo cambió en la atmósfera. Los rostros de mis hermanos se iluminaron con esa chispa de fe compartida. «Vamos a intentarlo de nuevo», dijo Clara, su voz ahora resonando con determinación. «Hablemos con él, cuéntale lo que significa este colgante, lo que significa siempre para nosotros». Miguel se arrodilló y recogió el colgante del suelo, sosteniéndolo con ternura mientras afirmaba: «Esto es más que un simple regalo. Este es un símbolo de todo el amor que compartimos como familia. Regalémosle este momento». Nos acercamos al abuelo, y aquella mezcla de intimidad y temor era palpable, cada respiración se sentía sagrada en su presencia. «Este colgante significa que siempre estaremos contigo, abuelo, en cada momento de nuestra vida, en cada celebración, en cada dolor», insistí, mis palabras ahora cargadas de una nueva energía. Al eco de nuestras promesas sentí un ligero cambio en la habitación. La máquina continuaba su monótono pitido, pero en ese instante tuvimos la certeza de que estábamos sembrando una semilla de esperanza. Era un pequeño resquicio, pero su poder a veces superaba la lógica. Sin embargo, la calma que intentamos construir fue interrumpida por un nuevo giro, cuando una figura familiar apareció en la puerta.
Era mi madre con la mirada perdida y un fervor palpable, como si hubiese captado la esencia del caos. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, y el tono de su voz revelaba que no era solo una pregunta, sino un grito desesperado de preocupación que desencadenaría aún más emociones ocultas. Sabía que ese reencuentro podía desatar un torrente de recuerdos. Las preguntas se acumulaban, las heridas aún no sanadas se abrían, y toda la fe que habíamos recobrado podría verse amenazada por la llegada de su presencia. Estamos intentando recordarle lo que significa para nosotros, respondí, tratando de mantener la calma, pero la conexión con mi madre siempre había sido intensa y compleja. La última mirada que compartimos antes de que las emociones se desbordaran dejó el aire impregnado de ansiedad y la promesa de un enfrentamiento que no estaba preparado para gestionar. Lo que debería haber sido un momento sellado de amor y esperanza se había convertido en un campo de batalla emocional, y de repente, nuestra unión parecía tambalearse ante el peso de lo no dicho. La única pregunta se dibujó en mi mente: ¿podríamos mantener el hilo de este amor que intentábamos establecer? ¿O estaríamos condenados a perecer en el abismo de toda la historia que nos precedía? En ese instante el futuro se sintió más incierto que nunca, y el eco de nuestra anhelante esperanza amenazaba con disolverse. Cuando mi madre dio un paso al frente, el aire se tornó denso. Su mirada atravesó la habitación, como un rayo que iluminaba la oscuridad de nuestro dolor acumulado. ¿Por qué no me dijisteis que estaba tan grave?, cuestionó, su voz vibrante cargada de miedo y reproche. Sentí que el peso de años de desavenencia se cernía sobre nosotros, como un manto pesado que no podíamos quitar. No pensé que fuera necesario, murmuré, incapaz de mirarla a los ojos. La verdad era que había intentado protegerla. Siempre había sido difícil lidiar con la vulnerabilidad de nuestra familia. Las palabras de Miguel brotaron en respuesta, buscando un resquicio de entendimiento. Lo que importa ahora es el abuelo, dijo vehemente, tratando de unir nuestras partes desgarradas. Pero mi madre se cerraba más, como una flor que se repliega ante la tormenta. Él siempre ha sido más importante para vosotros que yo, exclamó, y la intensidad de su dolor me atravesó como una espada. La herida se abrió más, recordándome todo lo que había intentado olvidar. En un solo momento, todo se volvió aún más complicado. La lucha por el amor de mi abuelo se estaba transformando en una batalla por el amor de mi madre. No es eso, grité sintiendo que la frustración burbujeaba en mí. Estamos aquí juntos intentando recordarle lo que significa para nosotros. Por favor. Necesitamos que él sienta que lo amamos. Los recuerdos de su risa, de sus abrazos apretados, comenzaron a nublar mis pensamientos mientras asomaban las lágrimas en mis ojos. Miré a mis hermanos y pude ver sus rostros reflejando la misma lucha interna. Sigue luchando, abuelo, susurré con fuerza, intentando anclarnos a la salvación de ese momento mientras mi madre se sumía en su tristeza. En ese instante, la enfermera, que había vigilado en silencio la tormenta emocional que se desataba, se acercó a nosotros. Quizás podríamos intentar crear un espacio donde todos puedan expresar sus pensamientos. Esto es un momento crítico y si él puede escuchar, es importante que sienta el amor que le rodea. Su voz, aunque serena, destilaba una urgencia palpable. Sin esperar respuestas, colocó un tono de dirección. Con un gesto, nos invitó a reunirnos nuevamente alrededor de la cama. Manos a la obra. A veces las palabras son poderosas incluso si estamos en guerra con lo que sentimos. Tomé la mano de Miguel, y luego la de Clara, formando un pequeño círculo de apoyo. ¿Qué te gustaría decirle? ¿Qué quieres que recuerde de ti?, le pregunté a cada uno mientras la culpa y la compasión luchaban en mi interior. Miguel fue el primero en hablar, su voz temblorosa pero decidida. Abuelo, tú siempre nos enseñaste a ser fuertes. Recuerdo la vez que me diste ese colgante, quería que supiera que siempre estarías conmigo. El eco de su voz resonó mientras el abuelo parecía inhalar profundamente, como si pudiera capturar las palabras en su esencia, y una pizca de esperanza se encendió en mi pecho. Ana tomó su turno, sus ojos brillando con lágrimas. Te extrañaré tanto, pero sé que si continúas luchando, podré llevar todo tu amor conmigo. Te prometo que cuidaré de nuestra familia, como tú lo hiciste. Las palabras fluyeron entre nosotros como una corriente, creando lazos que parecían más fuertes que las heridas del pasado. Era un momento de amor, de conexión. Cada declaración abría un espacio para el perdón y la aceptación. Pero todavía había un sentimiento inquietante, un erguido sentido de que, aunque estábamos un poco más unidos, las sombras de las palabras no dichas continuaban acechando. Siempre has sido un luchador, abuelo.
Nos enseñaste a enfrentar nuestro miedo con valor, compartí, y por un momento creí ver sus labios moverse ligeramente. Por favor, regresa con nosotros a casa. El pitido de la máquina comenzó a cambiar, mientras nuestras voces tejían un manto de amor alrededor de su forma. Pero justo cuando la sala empezó a respirar en un hálito de esperanza, la enfermera se dio cuenta de que algo no andaba bien. Esos son signos de que empezó a decir, pero su voz se apagó con la entrada de un nuevo médico. Las palabras se deshilacharon en un nuevo caos de voces y susurros, el momento se detuvo. Nos miramos unos a otros, los interpretadores del silencio atroz. La angustia estaba en el aire, cargado de lo que podría significar aquella llegada, y un nuevo giro inesperado emergió de las profundidades de nuestro encuentro. No podía dejar de pensar en si lo que habíamos creado entre nosotros era suficiente, y aún así, la pregunta se hizo más fuerte: ¿seríamos capaces de enfrentar esta prueba que nos acechaba? El futuro de mi abuelo y la unidad de nuestra familia pendían de un hilo delgado, y el temor de perderlo todo volvió a empañar mi corazón. En ese instante lo que había comenzado como un esfuerzo por reconectar, se transformó en un reto que podría cambiar para siempre el rumbo de nuestras vidas. Los días pasaron en un vaivén de emociones, prisas y esperanza mientras nos aferrábamos al delicado hilo que unía a nuestra familia. Cada mañana despertaba con la incertidumbre golpeando en mi pecho. Las horas en el hospital se convirtieron en un torbellino de personas, de voces y de susurros que desnudaban nuestros miedos más profundos. La figura de mi abuelo seguía allí, en la cama, ausente pero presente en cada conversación, en cada historia que contábamos a su alrededor. Cada uno de nosotros había encontrado un rincón en aquella sala. Marta le hablaba con dulzura, evocando recuerdos de infancia, y Ana tenía siempre a mano una anécdota que lo hacía sonreír aunque sus ojos permanecieran cerrados. Miguel se volvió su guardián, un faro de fuerza mientras batallábamos contra el estado crítico en el que se encontraba. A pesar del caos, una chispa de unidad se había encendido. Al hablarle, sentíamos que estábamos tejiendo la red que lo traería de regreso a nosotros. Una tarde, mientras la luz dorada del sol se filtraba por la ventana, decidimos que era momento de compartir el colgante que tanto había significado en nuestra historia. Miguel y yo nos miramos, sabiendo que ese simple gesto podría amplificar la conexión que anhelábamos. Este colgante simboliza la unión, abuelo, dije, acercando el objeto brilloso a su mano inerte. Representa el amor que todos sentimos por ti. Queremos que sientas que estamos aquí contigo, que jamás te has ido. Un frío recorrió mi cuerpo mientras colocaba el colgante sobre su pecho, y en ese instante el monitor de su corazón emitió un pitido más fuerte, como si respondiera a nuestras palabras. La enfermera corrió hacia nosotros controlando los monitores, y el resto de la familia contuvo la respiración. Una corriente de ansiedad nos atravesó y casi podía escuchar el latido de nuestros corazones sincronizándose. Por favor, abuelo, pidió Miguel, sus ojos llenos de lágrimas. Lucha por nosotros. Esto es solo el comienzo. Y en ese intercambio, la atmósfera cambió al instante. La máquina comenzó a burbujear y el sonido se hizo más constante, más firme, el tiempo parecía suspenderse. Aquella pequeña acción, esa entrega del colgante, había desencadenado algo más grande. Con cada latido, una nueva esperanza se encendía. Lo tenemos, murmuré sintiendo la maravilla en el aire. En ese momento de conexión, el amor que habíamos forjado se tornó en un remolino de energía, un canto a la vida, una súplica a un espíritu que parecía flotar entre nosotros, y fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. El abuelo, con un pequeño movimiento, abrió los ojos. La luz de la conciencia pareció regresar a su mirada. ¿Qué sucede?, murmuró, su voz apenas un susurro, pero lo suficientemente fuerte como para hacernos temblar de emoción. Los gritos estallaron en la sala mientras todos nos reuníamos a su alrededor, la mezcla de lágrimas y risas llenando el aire. Estamos contigo, abuelo, repliqué sintiendo como el nudo de miedo en mi estómago se deshacía. Estás en casa con nosotros, las palabras resonaban en su corazón, y aquella conexión, forjada a través de nuestras historias y recuerdos, nos había devuelto lo que pensábamos perdido. Con su mirada clara y esa chispa de vida rejuveneciendo su ser, todos supimos que esta no era solo una victoria individual, habíamos sanado, encontrado el perdón en cada rincón de nuestros corazones. Mientras la enfermera corría para estabilizar su condición, todos entendimos la verdadera lección en este viaje. La verdad que había escondido, el regalo que había querido darle a mi familia, no se trataba solamente de un objeto, sino de la valentía para enfrentar los secretos del pasado con amor transformador.
en ese instante de renacimiento, Miguel tomó mi mano, y los demás también se unieron. No éramos solo una familia unida por la sangre, éramos un ecosistema de amor que sobrevivía a las tormentas. Sonreí mientras miraba a cada uno de ellos, y en ese momento conclusivo comprendí que lo que realmente importa es lo que llevamos en el corazón. La frase que salió de mis labios se sintió como un mantra: no hay secreto tan oscuro que no pueda ser iluminado por el amor. Y al mirarlo a él, al sentir cómo nos sonreía, su respuesta, el último hilo del que todos dependíamos, se convirtió en la promesa de que aún había más historias por contar juntos, más amor por crecer y, sobre todo, más futuro.